La llamada que destruyó 8 años de matrimonio llegó un martes lluvioso, exactamente a las 15:04. Camilla estaba en medio de una clase sobre la Revolución Francesa, explicándole a sus alumnos de 9º grado cómo un mundo entero puede desmoronarse cuando los cimientos de la confianza se corroen. La ironía de aquel momento la atormentaría durante meses. El celular, olvidado en modo silencioso dentro del bolso, vibró insistentemente. Ella solo vería la llamada perdida en el recreo, un número desconocido al que, por algún impulso inexplicable, decidió devolver la llamada. La voz del otro lado era distorsionada, casi un susurro electrónico, como si la persona hablara a través de un paño. «Su marido no está en una reunión en Contagem», dijo la voz sin preámbulos. «Está en el Resort Estrella de Minas, en Tiradentes, apartamento 207, y no está solo». Antes de que Camilla pudiera formular una pregunta, la llamada se cortó. El pitido final sonó como una sentencia. La historia de Camilla no comienza con esa traición, sino con la ilusión que la precedió. Una ilusión cuidadosamente construida a lo largo de casi una década, ladrillo a ladrillo, con sonrisas matutinas, cenas de viernes y promesas susurradas en la oscuridad. Camilla Andrade, a sus 34 años, era una mujer que creía en la solidez de las cosas, en la precisión de los hechos históricos que enseñaba, en la lealtad de los amigos, en la estructura de un matrimonio que consideraba su puerto seguro. Rafael, el ingeniero de sonrisa fácil y ambición en los ojos, era el arquitecto de ese puerto. Él era el hombre que la hacía reír de sus propias preocupaciones, que sostenía su mano en eventos familiares y decía con una convicción que desarmaba cualquier duda: «Somos nosotros contra el mundo, mi amor». El mundo, sin embargo, tenía otros planes, y Rafael era su principal agente. El viaje de Belo Horizonte a Tiradentes fue un borrón de asfalto mojado y pensamientos febriles. Cada kilómetro recorrido era un nudo más en el estómago. Ella conducía con una calma aterradora, una quietud exterior que contrastaba violentamente con la guerra civil en su mente. «Es un error», decía una parte de ella, «una broma de mal gusto, alguien queriendo perjudicarnos». Pero otra parte, una intuición antigua y visceral que ella había aprendido a ignorar, sabía. Sabía con la certeza de quien ve la tormenta formándose en el horizonte. El nombre que la voz anónima no necesitó decir, pero que resonaba en su cabeza, era el de Vanessa, la compañera de trabajo de Rafael, la amiga de la pareja, la mujer que, en la última barbacoa, había abrazado a Camila y dicho: «Ustedes son mi pareja inspiración». La falsedad de aquella frase ahora quemaba como ácido. El resort era un oasis de lujo colonial, un escenario perfecto para romances y, como se revelaba, para traiciones. Camila no necesitó anunciarse en la recepción. El lugar era grande y ella conocía el plano por haber investigado online durante el trayecto, el corazón martilleando contra las costillas. Caminó por los pasillos con la postura erguida de quien va a una reunión de trabajo. No para la demolición de su propia vida. El apartamento 207 quedaba al final de un pasillo con vista a las montañas. La puerta estaba entreabierta. Una invitación displicente al desastre. De dentro venía el sonido de risas. La risa de él, inconfundible. Y la de ella, Vanessa, un sonido agudo y satisfecho que hizo que la sangre de Camila se helara. No derribó la puerta. No gritó. Solo empujó la madera pesada con la punta de los dedos. La escena que se reveló no fue de pasión desenfrenada, sino de una intimidad cómplice que era 1000 veces peor. Rafael y Vanessa estaban sentados en el pequeño sofá del balcón, vestidos con albornoces blancos del hotel, copas de espumante en las manos. No se besaban.
Él estaba reclinado, y ella, con la cabeza en su hombro, se reía de algo que él decía. Parecía una pareja de verdad, disfrutando de un momento de paz. La visión de aquella complicidad, de aquella normalidad robada, fue lo que rompió a Camila. Ellos la vieron en el mismo instante. La sonrisa de Rafael se congeló, transformándose en una máscara de pánico. Vanessa se enderezó, el rostro una mezcla de shock y un desafío mal disimulado. «Camila». La voz de Rafael salió débil, patética. «¿Qué estás haciendo aquí?» La pregunta era tan absurda, tan ofensiva en su inocencia fingida, que por un momento Camila olvidó cómo respirar. El mundo a su alrededor perdió el sonido. Ella solo los miró a los dos. La profesora de historia, viendo su propio imperio derrumbarse en tiempo real, no dijo una palabra. Solo se dio la vuelta y caminó de regreso por el pasillo, cada paso haciendo eco del fin de todo. Su silencio fue más devastador que cualquier acusación. Fue la constatación fría y absoluta de que no había nada que decir, nada que salvar. El matrimonio no estaba herido, estaba muerto. Ella solo había llegado para firmar el certificado de defunción. El escándalo que siguió fue rápido y brutal. Rafael, dándose cuenta de que el silencio de Camila era un arma poderosa, intentó anticiparse. Antes de que ella pudiera contar su versión, él comenzó a esparcir la suya. Para amigos en común, para la familia, él pintó el retrato de una esposa inestable, celosa, que venía imaginando cosas desde hacía meses. «Ella está desequilibrada», decía, con una falsa expresión de preocupación. «La presión del trabajo, tal vez. Ella me siguió hasta aquí. Invadió la habitación. Vanessa solo me estaba dando apoyo como amiga. La mentira era tan descarada, tan audaz, que por un instante casi funcionó. Pero la era digital tiene sus propias formas de justicia. Alguien en el resort, un huésped o empleado, había tomado una foto. Una única imagen, granulada y mal encuadrada, de Rafael y Vanessa en el balcón. Abrazados, momentos antes de que Camila llegara. La foto se filtró, primero en un grupo de chismes de la ciudad. Después se esparció como fuego en paja seca por las redes sociales. La humillación fue pública e implacable. Camila, que siempre valoró su discreción, vio su nombre y su dolor convertirse en tema de debate online. Comentarios crueles la diseccionaban, la juzgaban, la defendían. Se convirtió en un personaje en la telenovela barata de otra persona. La escuela donde enseñaba, un ambiente conservador, la llamó para una conversación. El director, un hombre de gestos pulidos y palabras vacías, habló sobre mantener la imagen de la institución y evitar distracciones. Nadie la acusó de nada. Pero el subtexto era claro. Su escándalo era un problema para ellos. La profesora de historia, que enseñaba sobre la complejidad de la condición humana, fue reducida a un chisme inconveniente. En menos de un mes, la vida que conocía se deshizo en polvo. El apartamento que compartía con Rafael se convirtió en un mausoleo de recuerdos envenenados. Cada objeto parecía burlarse de ella. Ella renunció, incapaz de enfrentar las miradas de lástima y curiosidad de colegas y padres de alumnos. Las deudas, que Rafael siempre administró con una eficiencia sospechosa, comenzaron a aparecer. Cuentas atrasadas, préstamos que ella apenas sabía que existían. Él, que se había mudado a un apartamento de lujo con Vanessa casi inmediatamente, bloqueó su número y se negó a discutir cualquier reparto. Para sobrevivir, Camila vendió el coche. El mismo coche que la había llevado a Tiradentes el día del juicio final. El acto pareció simbólico, una forma de deshacerse del último testigo de su ingenuidad. Sin empleo, sin dinero y sin techo emocional,
Solo le quedaba un camino. Volver. Volver al único lugar que el toque de Rafael no había contaminado. La casa de su abuela, Doña Lourdes, en un pueblito polvoriento en el interior de Minas Gerais. Un lugar que solo visitaba en vacaciones y que representaba un pasado distante y simple. La decisión fue un acto de rendición. Ella, la mujer independiente, la profesora respetada, estaba retrocediendo, huyendo del campo de batalla, con nada más que la ropa puesta y una herida que parecía demasiado grande para caber en su alma. Al hacer las maletas, dejando atrás casi todo lo que había acumulado en 8 años, no sintió tristeza. Sintió un vacío profundo, la sensación de quien perdió no solo al marido, sino el propio suelo. La caída había sido completa, y desde el fondo del pozo, la única dirección posible era hacia arriba, aunque no tenía la menor idea de cómo empezar a escalar. La casa de Doña Lourdes olía a café colado, tierra mojada y tiempo. Era un olor que Camila asociaba a la infancia, a vacaciones de julio, y a una simplicidad que ella, en su vida urbana y apresurada, había olvidado que existía. Los días allí se arrastraban en una lentitud curativa. No había notificaciones de redes sociales para atormentarla, ni miradas de lástima que evitar. Solo estaba el ritmo de la vida en el interior, el gallo cantando antes del sol, el pan de queso recién salido del horno, las largas tardes pasadas en el balcón, viendo el polvo bailar en la luz dorada. Camila se aferró a esa rutina como un náufrago a un trozo de madera. Ayudaba a la abuela en el huerto, barría las hojas secas del patio, leía libros antiguos que encontraba empolvados en las estanterías. Eran tareas simples, físicas, que mantenían sus manos ocupadas y su mente, la mayor parte del tiempo, en silencio. Doña Lourdes, una mujer de 70 y tantos años, con la piel curtida por el sol y una mirada que parecía ver más allá de las palabras, observaba a la nieta con una sabiduría quieta. No hacía preguntas sobre Rafael, no tocaba el tema de la humillación, solo se aseguraba de que el plato de Camila estuviera siempre lleno y de que hubiera una manta extra en la cama en las noches frías. Ese silencio respetuoso era el bálsamo que Camila necesitaba. Hablar del pasado era como tocar una herida abierta. El silencio de su abuela permitía que la herida comenzara a cicatrizar, aunque fuera de forma lenta y dolorosa. Camila intentaba recomponerse, pero se sentía como un vaso roto, cuyos trozos habían sido solo barridos a un rincón. No sabía si era posible unirlos de nuevo o si algún día volvería a estar completa. Una tarde gris, unas 3 semanas después de su llegada, cuando la lluvia fina golpeaba rítmicamente el tejado de zinc, Doña Lourdes entró en el cuarto de Camila sin aviso. No traía un café o una palabra de consuelo. Traía consigo una maleta. Era una pieza antigua, de cuero marrón oscuro, gastada por el tiempo, con hebillas de metal oxidadas y esquinas reforzadas. Parecía algo salido de una película de época, un objeto que guardaba más historias que polvo. Doña Lourdes la depositó sobre la cama con un esfuerzo contenido, el sonido amortiguado del cuero contra la colcha de retazos, rompiendo el silencio del cuarto. «Esto es para ti», dijo la abuela, la voz ronca y directa, sin rodeos. Camila miró de la maleta al rostro de la abuela, confusa. «¿Qué es esto, abuela?» «Es de Elena», respondió Lourdes, y la mención del nombre pareció flotar en el aire, cargada de un peso antiguo. Helena, la hermana menor de su abuela, su tía abuela. Una figura casi mítica en la familia, mencionada solo en susurros e historias fragmentadas. La excéntrica, la rebelde, la que se fue y nunca más volvió. Camila apenas la había conocido. Recordaba vagamente a una mujer de ojos intensos y sonrisa triste en un almuerzo familiar hacía más de 20 años. Elena había muerto hacía casi una década,
en circunstancias que la familia nunca discutió abiertamente. Doña Lourdes continuó, la mirada fija en la maleta, como si las palabras estuvieran escritas en ella. Ella me entregó esto hace muchos años, poco antes de irse, y me hizo prometer. Hizo una pausa, la respiración un poco más pesada. Elena dejó instrucciones muy claras, una orden, en realidad. Camila sintió un escalofrío recorrer su espalda, una mezcla de curiosidad y un extraño presentimiento. ¿Qué instrucciones? Su abuela finalmente la encaró, y en sus ojos, Camila vio una profundidad de emoción que raramente transparentaba. Ella me dijo, Lourdes, guarda esta maleta. Un día Camila la va a necesitar. Entrégasela el día en que ella descubra que su marido no era quien decía ser. La frase cayó en el silencio del cuarto, con el peso de un yunque. Camila sintió que le faltaba el aire. ¿Cómo? ¿Cómo podía saber Elena? Ella había muerto años antes de que Camila siquiera conociera a Rafael. La idea era tan absurda, tan imposible, que rozaba lo sobrenatural. Era una profecía póstuma, un mensaje venido de más allá de la tumba. Y el objetivo era la herida más reciente y dolorosa de su vida. El shock inicial dio paso a una ola de preguntas que se atropellaban en su mente. ¿Su abuela lo sabía todo el tiempo? Estaba esperando por aquel momento. Abuela, ¿cómo podía saber esto? Susurró Camila, la voz temblorosa. Doña Lourdes sacudió la cabeza lentamente. No lo sé, hija mía. Elena siempre fue diferente. Ella veía cosas que nosotros no veíamos. Sentía el olor a mentira a kilómetros de distancia. En aquel entonces, pensé que era otra de sus excentricidades. Guardé la maleta en el fondo del armario y traté de no pensar en ello. Pero sus palabras nunca salieron de mi cabeza. Puso su mano arrugada sobre la de Camila. Parece que el día ha llegado. Con esas palabras, doña Lourdes se retiró del cuarto, dejando a Camila a solas con el legado misterioso de su tía. La maleta estaba allí, sobre la cama, un baúl de secretos esperando a ser abierto. Por un largo tiempo, Camila solo la miró fijamente, el corazón latiendo desacompasado. El miedo se mezclaba con una curiosidad irresistible. Abrir aquella maleta significaba sumergirse en un misterio que no entendía, un misterio que, de alguna forma, la conectaba a su dolor presente. No abrir, por otro lado, significaba permanecer en el limbo, en el vacío de la traición sin sentido. La elección era obvia. Con las manos temblorosas, soltó las hebillas oxidadas. El metal crujió en protesta, como si guardara el secreto con renuencia. Al levantar la tapa pesada, un olor a papel viejo y perfume de gardenia débil y casi imperceptible subió hasta ella. El interior estaba forrado con un satén descolorido. Y dentro, arreglado con una precisión metódica, había 3 cosas. La primera fue la que más la chocó. Montones de billetes de 100 reales, atados con una goma elástica. Ella los tomó, sintiendo el peso del dinero en las manos. Contó rápidamente. 10,000 reales. Una pequeña fortuna para quien había vendido su propio coche para pagar deudas. ¿De dónde habría sacado Elena ese dinero? Al lado del dinero había una única llave de metal oscuro, del tipo antiguo, con un diseño ornamentado en la punta. Estaba sujeta a una pequeña etiqueta de cuero, donde se leía, en una caligrafía elegante y descolorida, «Para ti», y debajo de todo, un sobre amarillento, sellado, con su nombre escrito en la misma caligrafía, «Camila». Ella tomó la carta, el corazón martilleando en el pecho. El papel era grueso, de calidad. Rompió el sello con cuidado y desdobló la hoja. La carta era corta, las palabras directas, casi telegráficas, pero cada una de ellas cargada de una intensidad que atravesaba el tiempo. Camila, si estás leyendo esto, es porque el mundo que conocías se derrumbó.
Siento mucho tu dolor. Sé lo que es ser traicionada por quien debería protegerte, pero no estoy escribiendo para ofrecer condolencias. Estoy escribiendo para darte un camino. El dinero es para el viaje y para que te mantengas hasta que lo resuelvas todo. No lo rechaces. Considéralo un regalo de quien ya estuvo donde estás ahora. La llave es de la casa donde todo comenzó. Nuestra familia tiene un viejo sobrado en Paraty, olvidado por todos. La dirección está en el reverso. La verdad que necesitas saber no está en el pasado que viviste con él. Está allí, esperándote. Y por último, el aviso más importante. No confíes en quien te hirió. No por la traición que viste. Eso fue solo la punta del iceberg. No confíes en él porque él nunca fue solo un traidor. Camila leyó la última frase 2, 3, 10 veces. Él nunca fue solo un traidor. La frase resonaba, se expandía, transformando el dolor de la traición en algo más siniestro, más complejo. La traición que ella sufrió, la humillación pública, el abandono, todo aquello, según Elena, era solo un síntoma de una enfermedad mucho más profunda. Rafael no era solo un infiel. ¿Era qué? ¿Un mentiroso patológico? ¿Un estafador? La carta no daba respuestas. Solo plantaba una semilla de duda que comenzó a germinar instantáneamente en su mente. Ella volteó la carta. En el reverso, una dirección en Paraty, en el centro histórico. El nombre de la calle y el número. Nada más. La profesora de historia dentro de ella, la mujer que vivía de hechos y evidencias, luchaba contra la naturaleza enigmática de todo aquello. Era una cacería de tesoros macabra, orquestada por una tía muerta. Pero la mujer herida, la mujer que había perdido el suelo, se agarró a aquel misterio como la única cosa sólida en su universo en ruinas. El dolor de la traición era paralizante, un veneno que la mantenía presa al pasado. La curiosidad, sin embargo, era una fuerza que la impulsaba hacia adelante. ¿Qué escondía Rafael? ¿Qué verdad estaba encerrada en aquella casa en Paraty? ¿Y cómo su tía, muerta hacía años, sabía de todo? Aquel presente no era solo dinero y una llave. Era un propósito. Era la primera vez, desde la llamada anónima, que Camila sentía algo más allá de dolor, humillación y vacío. Sintió una chispa de algo que se parecía a la rabia, pero era más frío, más calculado. Era la voluntad de entender. La voluntad de saber la verdad completa, no importara lo fea que fuera. La traición de Rafael la había destruido, pero la carta de Elena le dio una nueva razón para reponerse. No para vengarse, todavía no, sino para desvelar la mentira en su totalidad. El lazo familiar que ella apenas conocía se extendía desde el pasado para ofrecerle no consuelo, sino un arma. Y ella, por primera vez, se sintió lista para usarla. La viaje para el interior de Minas había sido una huida. El viaje para Paraty sería una cacería. La decisión de ir a Paraty no fue un acto de coraje, sino de necesidad. La curiosidad plantada por la carta de Elena era un fuego lento que la consumía por dentro, haciendo imposible permanecer en la quietud paralizante de la casa de la abuela. El dolor de la traición todavía estaba allí, una presencia constante y pesada. Pero ahora había algo más, un enigma a resolver. La frase, «Él nunca fue solo un traidor», se había convertido en un mantra sombrío en su mente. Era la clave para entender no solo lo que Rafael había hecho, sino quién era él realmente. Con parte del dinero de Helena, Camila compró un pasaje de autobús. El viaje de Minas a la costa de Río de Janeiro fue largo, una transición de paisajes y de estados de ánimo. Las montañas familiares dieron paso al verde exuberante de la mata atlántica, y el aire seco del interior fue sustituido por la humedad salada del mar.
Era como si estuviera viajando a otro mundo, un mundo donde las respuestas para su pasado destruido podrían estar escondidas. Paraty la recibió con su encanto colonial y una belleza que parecía indiferente a su tumulto interior. Las calles de piedra irregular, las casas coloridas con ventanas de celosía, el sonido de los barcos en el muelle, todo creaba una atmósfera de tiempo suspendido. Siguiendo la dirección anotada en el reverso de la carta, Camila se adentró por el centro histórico, la maleta con ruedas tropezando en las piedras. La dirección la llevó a un sobrado de 2 plantas, apretado entre una posada encantadora y una galería de arte. La casa era, como la carta sugería, una reliquia olvidada. La pintura azul, un día vibrante, estaba descolorida y desconchada, revelando el revoque grisáceo por debajo. Las ventanas de madera oscura estaban cerradas, y una fina capa de polvo y telarañas cubría la puerta principal, indicando años de abandono. Era la casa de su familia, un pedazo de su herencia que ella ni siquiera sabía que existía, y parecía tan decadente y descuidada como ella se sentía. La llave antigua, de metal oscuro, entró en la cerradura con un sonido arenoso de herrumbre. Camila necesitó usar las 2 manos y forzar el hombro contra la puerta para que cediera, abriéndose con un gemido largo y arrastrado. El aire que la recibió era denso, pesado, con el olor característico de lugares cerrados por mucho tiempo. Moho, madera vieja y el polvo de memorias olvidadas. La luz que entraba por las rendijas de las ventanas revelaba un salón cubierto por sábanas blancas que transformaban los muebles en siluetas fantasmagóricas. Era una cápsula del tiempo. Camila caminó lentamente por el ambiente, sus pasos levantando pequeñas nubes de polvo. Había una sensación de solemnidad en el aire, como si estuviera invadiendo un santuario. Este era el lugar de Elena, el lugar donde, según la carta, todo comenzó. Ella pasó el resto del día abriendo las ventanas, dejando que el aire fresco del mar circulara y la luz del sol invadiera la oscuridad. La casa era más grande de lo que parecía por fuera, con un pequeño patio interno y una escalera de madera que crujía a cada paso. Arriba había habitaciones con camas aún hechas, cubiertas por las mismas sábanas blancas, y un escritorio. Fue en el escritorio donde su corazón se aceleró. A diferencia del resto de la casa, el cuarto no estaba cubierto. Parecía haber sido usado más recientemente, aunque todavía estaba cubierto por una capa de polvo. Había un escritorio de madera maciza, estanterías repletas de libros sobre botánica, ecología y legislación ambiental, y cajas de archivo apiladas en las esquinas. Era el cerebro de la operación de Elena, y Camila sintió que estaba cerca. Ella comenzó a revisar las cajas metódicamente. Eran años de investigación, documentos, recortes de periódicos. La mayor parte parecía relacionada con proyectos ambientales en la región de Paraty y de la Costa Verde. Elena, por lo que los papeles indicaban, era una activista ambiental acérrima, involucrada en la lucha contra emprendimientos inmobiliarios ilegales y contaminación industrial. Camila encontró fotos antiguas. Una Elena más joven, de sonrisa amplia, junto a residentes locales en protestas. Elena en reuniones, señalando mapas. Elena sola, en medio de la selva, con una mirada determinada. Camila sintió una punzada de admiración por aquella mujer que apenas había conocido. Una mujer que, al contrario de lo que la familia decía, no era excéntrica, sino una guerrera. Fue en la tercera caja, en el fondo, bajo una pila de informes de impacto ambiental, donde ella encontró una carpeta de archivos simple, de color crema, y en la etiqueta, escrita con la misma caligrafía elegante de la carta, una única palabra que hizo que su sangre se helara. Rafael. Sus manos temblaron al tomar la carpeta. Era fina, casi vacía. Ella la llevó hasta el escritorio
Se sentó en la silla que crujió en protesta y la abrió. Dentro no había documentos oficiales. Solo algunas hojas de anotaciones manuscritas de Elena, algunas fotos y un único recorte de periódico amarillento. Camila tomó las fotos primero. Eran de unos 10 o 12 años atrás. En una de ellas, un Rafael mucho más joven, con el pelo más largo y la arrogancia aún no totalmente formada en el rostro, sonreía junto a Elena. Estaban en un barco, con el paisaje de la bahía de Paraty al fondo. En otra, él estaba en una reunión sentado a su lado, escuchando atentamente. Él parecía un discípulo, un asistente. Él la conocía. Él había trabajado para ella. La revelación la golpeó como un puñetazo en el estómago. Rafael nunca había mencionado Paraty. Nunca había mencionado un trabajo con proyectos ambientales. Y, ciertamente, nunca había mencionado el nombre de Elena. Él había construido su carrera como ingeniero civil en Belo Horizonte. Una narrativa limpia y lineal. Aquellas fotos probaban que su historia era una farsa desde el inicio. Él no solo la había traicionado con una amiga, había mentido sobre quién era, sobre su propio pasado, durante 8 años. Con el corazón latiendo descontroladamente, ella tomó las hojas de anotaciones de Elena. La caligrafía era apresurada, a veces difícil de descifrar, como si estuviera escrita con urgencia y rabia. Eran fragmentos de una historia, un rompecabezas que Camila comenzó a armar. Rafael llegó aquí como un idealista, decía una anotación. Joven, ambicioso, lleno de discursos sobre salvar el planeta. Yo creí en él. Lo contraté para gestionar el proyecto de reforestación de Enseada. Le di mi confianza. Otra anotación, fechada meses después, tenía un tono diferente, más sombrío. El dinero no cuadra, pequeños desvíos, facturas que no cierran. Él dice que son errores de contabilidad, pero sus ojos no mienten. Me está robando. ¿Pero cómo? Es inteligente. Cuidadoso. La última anotación era la más devastadora. La caligrafía era casi un garabato. La tinta borrosa en algunos puntos, como si fuera por lágrimas de rabia, me destrozó. El desvío era mayor de lo que imaginaba. Usó el proyecto como fachada para lavar dinero de un grupo de empresarios. Fui acusada de mala gestión. Perdí los financiadores. Perdí mi credibilidad. Fui a la quiebra. Y él desapareció, sin dejar rastros. No tengo pruebas concretas, solo mi palabra. Y la palabra de una activista en quiebra no vale nada contra el dinero de ellos. Pero lo juro, voy a encontrar las pruebas. Él no se saldrá con la suya. No destruirá a nadie más. Camila dejó caer los papeles sobre la mesa. Le faltaba el aire, la traición que ella sufrió, la humillación, el fin de su matrimonio. Nada de aquello había sido un acaso. No fue una simple debilidad, un error, una pasión que surgió. Fue un plan frío, calculado y a largo plazo. Rafael, para encubrir el crimen que cometió años antes, para protegerse del juramento de venganza de Elena, se había acercado a ella, la sedujo, la conquistó, se casó con ella. ¿Por qué? La respuesta vino con una claridad terrible. Para tener acceso. Acceso a la familia, acceso a cualquier información, a cualquier documento que Elena pudiera haber dejado atrás. Se casó con la sobrina de su víctima para vigilarla, para garantizar que el pasado permaneciera enterrado. El matrimonio de 8 años, las promesas, las sonrisas, los viajes, los te amo. Todo era una mentira, una performance. Ella no era su esposa. Era su póliza de seguro. El dolor que sintió en el resort en Tiradentes, por más avasallador que fuera, era el dolor de una traición pasional. Este nuevo dolor era diferente.
Era gélido, cerebral, deshumano. Era el dolor de percibir que nunca fue amada, que fue usada como un objeto, una herramienta en una estrategia de encubrimiento. La humillación no era haber sido cambiada por otra mujer. Era haber sido engañada en cada segundo de su vida adulta. El shock fue tan profundo que ella no pudo llorar. Solo se quedó allí, sentada en la silla de Elena, en medio de la casa silenciosa, mientras el sol se ponía sobre Paraty, pintando el cielo de naranja y morado. La belleza allá afuera era una burla. Ella miró la foto de Rafael, el joven sonriente, y vio un monstruo. Un monstruo que se había escondido detrás de la máscara del marido perfecto durante casi una década. La carta de Elena tenía razón. Él nunca fue solo un traidor. Era un depredador. Y ella, su presa más paciente. La revelación no trajo alivio, solo un nuevo tipo de peso. El peso de una verdad tan grande que amenazaba con aplastarla. Pero junto con el peso, algo más comenzó a surgir de las profundidades de su shock, una determinación fría como el acero. Elena no consiguió las pruebas, pero había dejado el mapa. Y Camila, ahora, seguiría ese mapa hasta el final. El shock de la revelación dejó a Camila paralizada por horas, tal vez un día entero. El tiempo en la casa de Elena parecía tener su propia densidad, y ella se movió a través de él como si estuviera sumergida. El dolor ya no era una herida abierta y caliente, sino un hielo que se había esparcido por sus venas, entorpeciéndola. Ella no era una esposa traicionada. Era la víctima de un golpe a largo plazo. Una pieza en un juego que comenzó antes incluso de que ella conociera al hombre con el que se casó. Esa percepción cambió todo. La tristeza dio lugar a una claridad fría y cortante. Lo que antes era una tragedia personal, ahora se revelaba como la escena de un crimen. Y si aquella casa era la escena del crimen, Elena era la detective original. Camila era solo su sucesora. Movida por esa nueva y sombría determinación, ella volvió al escritorio. La carpeta con el nombre de Rafael era solo el comienzo, el prefacio. Elena no se habría detenido allí. Una mujer que juró reunir evidencias no se contentaría con anotaciones y una foto. Tenía que haber más. Camila comenzó una búsqueda sistemática. No más como una sobrina curiosa, sino como una investigadora. Ella vació los cajones del escritorio. Hojeó cada libro en las estanterías, sintiendo los lomos, buscando por cualquier cosa fuera de lugar. Fue dentro de un libro grueso y pesado, un tratado sobre orquídeas de la Mata Atlántica, donde ella encontró el primer indicio. El libro tenía un corte hueco en sus páginas, un escondite perfecto. Dentro, no había dinero o joyas, sino algo mucho más valioso. Un pequeño pendrive plateado y un manojo de llaves minúsculas. El pendrive era un objeto moderno que parecía desplazado en aquel ambiente antiguo. Al lado de él, un billete doblado, en la misma caligrafía de Elena. La tecnología envejece, pero la verdad no. La llave abre la caja de metal en el sótano. Camila ni siquiera sabía que la casa tenía uno. Encontró la puerta bajo la escalera principal, trancada con un candado que se dio a una de las llaves del manojo. El aire que subió era frío y húmedo. Usando la linterna del celular, ella bajó los escalones de piedra, el haz de luz bailando por las paredes mohosas. En el centro del pequeño cuarto había una caja de metal, semejante a una caja fuerte de documentos, trancada con otra cerradura. La segunda llave sirvió. Dentro, protegidas por bolsas plásticas para evitar la humedad, había decenas de cintas de casete del tipo usado en grabadoras antiguas, cada una meticulosamente etiquetada con fechas e iniciales. Camila llevó todo arriba, a la seguridad del escritorio. No había un reproductor de casetes en la casa.
Entonces ella salió, y después de una búsqueda por anticuarios y tiendas de electrónicos usados de Parity, encontró un aparato antiguo, pero funcional. De vuelta a la casa, ella conectó el pendrive en su notebook. Estaba protegido por contraseña. Ella intentó lo obvio, el nombre de Elena, el de su abuela, para ti. Nada. Entonces, una idea se le ocurrió. La contraseña no era sobre el pasado de Elena, sino sobre el futuro que ella planeó. Con los dedos temblorosos, ella digitó CMILA. Acceso concedido. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Elena no estaba solo dejando pistas. Estaba guiando su mano desde el más allá. El pendrive contenía hojas de cálculo, copias digitalizadas de documentos bancarios, registros de empresas offshore. Era un laberinto de datos financieros que, a primera vista, no tenía sentido para ella. Pero los nombres se repetían. Empresarios conocidos de la región, un político local en ascenso y en varias transacciones como intermediario o beneficiario de pagos menores. Ahí estaba él. Rafael. Era la estructura del esquema, pero faltaba la narrativa, el contexto humano. Y eso, ella sabía, estaría en las cintas. Ella insertó la primera cinta en el aparato y apretó play. El sonido de chasquido fue seguido por la voz de Elena. Era una voz más joven de lo que Camila recordaba, pero ya cargada de una gravedad cansada. Era la voz de una mujer en guerra. Diario de audio. 15 de marzo de 2012. Comenzó Elena. Hoy confirmé mis sospechas. El esquema es mayor de lo que pensaba. No es solo Rafael. Él es solo un peón, un intermediario ambicioso y desechable. Están usando mi proyecto ambiental como fachada para lavar dinero de sobornos ligados a licencias de construcción en la costa. Empresarios pagan a políticos para conseguir aprobaciones ilegales en áreas de protección y el dinero sucio es invertido en el proyecto a través de donaciones y contratos de servicio falsos que Rafael administra. Él saca su parte y el resto vuelve limpio para ellos. Y yo soy la idiota útil en el centro de todo. Camila escuchó por horas, cinta tras cinta. Era un diario de investigación. Elena narraba sus descubrimientos, sus frustraciones, su miedo creciente. Ella describía encuentros secretos que había observado, conversaciones que había oído por casualidad. La voz de Elena era la única presencia en el silencio de la casa, contando una historia de corrupción, codicia y traición en una escala que Camila jamás imaginara. Rafael no era solo un ladrón que la llevó a la quiebra, era un engranaje en una máquina de corrupción que involucraba a algunas de las personas más poderosas de la región. En una de las últimas cintas, el tono de Elena cambió. Había un sentido de urgencia, casi de premonición. Ellos saben que yo sé, dijo ella, la voz baja. Casi un susurro. Recibí amenazas, indirectas por ahora. Accidentes pueden suceder. Van a intentar silenciarme. Por eso estoy grabando esto. Si algo me sucede, si muero de una forma que parezca accidental, estas pruebas no pueden morir conmigo. Deben ser entregadas a la prensa. Busca a un periodista llamado Daniel Moraes. Él es uno de los pocos en quien confío. Él sabrá qué hacer. La mención a la muerte hizo que el corazón de Camila se detuviera. Su tía no murió de un mal súbito, como la familia había dicho. Habría sido... No, ella no podía pensar en eso ahora. La voz de Elena continuó, y lo que ella dijo a continuación chocó a Camila todavía más que la revelación del esquema. Conseguí recuperar una parte del dinero, confesó Elena. Una pequeña parte, antes de que ellos bloquearan todo. No es mucho, pero es dinero limpio. No puedo quedarme con él. Sería un blanco.
Entonces hice la única cosa que pude para protegerlo. Abrí una cuenta bancaria. Una cuenta a nombre de alguien que ellos nunca pensarían en investigar. Alguien que un día tal vez necesite un nuevo comienzo. Hubo una pausa. Y la voz de Elena se suavizó, perdiendo la dureza de la investigadora y ganando el calor de una tía. Yo la abrí a tu nombre, Camila. Es tuyo, para cuando lo necesites. Los detalles están con mi abogado. Él tiene instrucciones para contactarte cuando sea el momento justo. Yo solo espero que esa hora nunca llegue. Camila apagó el grabador. El silencio regresó a la sala, más pesado que nunca. Todo estaba allí. El plan, las pruebas, el motivo. Elena no solo predijo la traición de Rafael, ella planeó meticulosamente la retribución. Creó una red de seguridad para Camila. Un camino hacia la verdad y los medios para sobrevivir después de ella. La maleta, el dinero, la casa, las cintas, la cuenta bancaria. Era un testamento de amor y furia, un legado de protección y justicia. Elena había muerto, pero dejó atrás un ejército de una sola mujer, armado y listo para la batalla. Y ahora, la decisión estaba en manos de Camila. El camino se bifurcaba frente a ella. De un lado, la justicia. Entregar las pruebas, exponer a Rafael y todo el esquema, honrar la lucha de su tía. Pero ese camino significaba revivir todo el dolor, en público. Significaba tener su nombre arrastrado de vuelta al lodo, no más como la esposa traicionada, sino como la pieza central de un escándalo de corrupción. Significaba enfrentar a hombres poderosos y peligrosos. Significaba transformar su vida, una vez más, en un campo de batalla. Del otro lado, el silencio. Ella podía tomar el dinero de la cuenta que Elena había dejado, desaparecer, empezar de nuevo en otro lugar. Nadie jamás lo sabría. Rafael continuaría su vida de éxito, construida sobre mentiras. Pero ella estaría libre. Libre del dolor, del conflicto, del miedo. Sería una paz comprada con la omisión. Una libertad construida sobre una injusticia no resuelta. El conflicto interno la desgarró por la mitad. La mujer herida, exhausta, anhelaba el silencio. Ella ya había perdido tanto. ¿Por qué ofrecerse como voluntaria para más sufrimiento? Pero la profesora de historia, la mujer que creía en la verdad y en la responsabilidad, la sobrina de la guerrera que le hablaba a través de las cintas, sabía que el silencio sería una traición. Sería traicionarse a sí misma. Y sería traicionar el legado de Elena. Ella se quedó en la ventana del escritorio, mirando las calles de Paraty que oscurecían. La ciudad, con su belleza antigua, parecía un escenario esperando por el último acto de la obra. La elección no era entre venganza y paz. Era entre coraje moral y autopreservación. Elena le había dado las armas y el mapa. Pero la decisión de luchar la guerra, esa era solo suya. Y por primera vez, Camila percibió que la verdadera batalla no sería contra Rafael. Sería contra su propio miedo. La noche de la decisión fue larga y sin sueño. Camila pasó las horas en la penumbra del escritorio. El brillo de la pantalla del notebook iluminando su rostro, mientras ella organizaba los archivos del pendrive y transcribía trozos cruciales de las cintas de Helena. Cada palabra digitada, cada hoja de cálculo analizada, era un paso lejos de la mujer herida y un paso en dirección a la legataria de la furia de su tía. El miedo todavía estaba allí, un nudo frío en su estómago. Pero ya no era paralizante. Se había transformado en una energía enfocada, una claridad gélida. El silencio no era una opción. Omitirse sería permitir que la mentira de Rafael venciera. No solo a ella,
sino también a la memoria de Elena. Sería dejar que la oscuridad prevaleciera. Y Camila, la profesora que pasó la vida enseñando sobre las consecuencias de los actos humanos en la historia, no podía convertirse en cómplice de una injusticia tan profunda. La elección estaba hecha. El nombre que Elena susurró en la cinta, Daniel Moraes, se convirtió en su próxima misión. Una búsqueda online reveló que él era un periodista investigativo veterano, con una reputación de bulldog, conocido por desmantelar esquemas de corrupción y no temer a los poderosos. Él ya no estaba en la gran prensa, pero mantenía un portal de periodismo independiente, respetado por su integridad y profundidad. Encontrar su contacto fue fácil. Reunir coraje para usarlo fue la parte difícil. Ella redactó y borró el email una docena de veces. ¿Cómo presentarse? ¿Soy la sobrina de la mujer que tal vez fue asesinada por los hombres que usted investigaba? Finalmente, ella optó por la simplicidad y la urgencia. El asunto era directo. Pruebas sobre el esquema de la Costa Verde, legado de Elena. En el cuerpo del email, solo una frase. Tengo lo que su antigua fuente, Elena, no tuvo tiempo de entregarle. Es hora de terminar lo que ella comenzó. Ella adjuntó un único archivo, una de las hojas de cálculo menos comprometedoras, pero que contenía el nombre de Rafael, ligado a una de las empresas fachada, como Isca, y envió. La respuesta llegó en menos de 10 minutos, a las 3 de la mañana. ¿Dónde está? No se mueva. No hable con nadie. Envíeme a un lugar seguro. Estaré ahí al amanecer. La rapidez y la seriedad de la respuesta confirmaron que ella había acertado el blanco. Camila sintió una ola de alivio y terror. La máquina que acababa de poner en movimiento era mucho más grande que ella. Se encontraron a la mañana siguiente, no en la casa, sino en una panadería discreta en la entrada de la ciudad. Daniel Moraes era un hombre de 50 y pocos años, con cabellos grises, ojeras profundas de quien duerme poco, y una mirada que parecía ver a través de las apariencias. No perdió tiempo con cortesías. Elena, dijo él, la voz baja y grave, nunca me tragué la historia de su muerte. Ella era dura de roer. ¿Qué tiene usted? En lugar de responder, Camila le entregó el pendrive y una copia de las cintas de audio. Todo lo que ella juntó está ahí, dijo ella. El esquema, los nombres, las grabaciones. Y el nombre del hombre que se casó conmigo para garantizar que nada de esto saliera a la luz. Daniel tomó el material con la reverencia de un arqueólogo descubriendo una reliquia. Miró a Camila y por primera vez, la intensidad de su mirada se suavizó con un trazo de compasión. Ella habló de usted en nuestras últimas conversaciones. Se preocupaba por lo que podría suceder a la familia. Ella era una mujer extraordinaria y valiente. Se levantó. Usted también lo es. Ahora, haga lo que le digo. Vuelva a la casa de su abuela. Quédese quieta. Deje el ruido conmigo. Cuando la tormenta comience, quédese lejos del centro de ella. Camila obedeció. El viaje de vuelta para Minas fue lo opuesto a la venida. Ella ya no sentía la angustia de la incertidumbre, sino la tensión de la espera. Había encendido la mecha. Ahora solo restaba aguardar la explosión. Los días que siguieron fueron los más largos de su vida. Ella volvió a la rutina de ayudar a la abuela, pero su mente estaba a cientos de kilómetros de distancia, en una redacción donde una guerra estaba siendo preparada. La explosión vino un jueves por la noche. Comenzó como un trueno distante. El portal de Daniel Moraes publicó la primera de una serie de reportajes, titulada Los dueños de la costa. La materia era una bomba. Detallaba con una precisión quirúrgica el esquema de lavado de dinero, fraude en licitaciones y corrupción política, usando los documentos del pendrive y los audios de Elena como espina dorsal.
El reportaje no solo exponía los crímenes, sino que contaba la historia de la activista que fue a la quiebra y murió en circunstancias sospechosas mientras investigaba todo. El nombre de Elena fue rescatado de la oscuridad y transformado en símbolo de resistencia. Al día siguiente, la historia fue recogida por la prensa nacional. Los nombres de los empresarios y del político involucrado estaban en todos los noticieros. Y en medio de todo, como el eslabón perdido que conectaba el crimen del pasado al intento de encubrimiento del presente, estaba Rafael. El reportaje lo exponía no solo como el intermediario inicial del esquema, sino como el hombre que sedujo y se casó con la sobrina de su víctima para infiltrarse en la familia y garantizar que las pruebas nunca fueran encontradas. La traición conyugal, que antes fue un chisme local, fue recontextualizada como un acto de villanía estratégica. Él no era un marido infiel, era un criminal calculador. Camila asistió a todo desde la sala de estar de su abuela. La foto de Rafael estaba en todos los canales de TV. El hombre que la humilló, que la llamó desequilibrada, estaba siendo desenmascarado para el país entero. Sus amigos, sus colegas, su familia, todos los que oyeron su versión de la historia, ahora veían la verdad. La narrativa que él controló con tanto cuidado había sido pulverizada. La caída fue vertiginosa. Rafael, tomado por sorpresa por la avalancha, intentó negar. Dio una entrevista desastrosa, en la cual tartamudeó y se contradijo. Pero las pruebas eran irrefutables. Las hojas de cálculo, los registros bancarios y, sobre todo, la voz de Elena narrando sus crímenes desde la tumba eran una fuerza de la naturaleza que él no podía contener. El Ministerio Público abrió una investigación formal. Vanessa, cuyo nombre aparecía en algunas transacciones como testaferro, Laranja, también fue implicada. La otra no era solo una amante, sino una cómplice. La imagen que selló su destino fue transmitida en vivo. La Policía Federal en su apartamento de lujo. Rafael, el ingeniero de éxito, el hombre de sonrisa fácil, siendo llevado esposado, el rostro una máscara de shock y humillación. Él intentó esconder el rostro de las cámaras, pero era demasiado tarde. La imagen de su prisión se volvió viral, el símbolo máximo de su derrumbamiento. El hombre que la sometió a la humillación pública ahora sufría una humillación a escala nacional, una que él jamás podría borrar. Camila asistió a la escena sin un ápice de triunfo. No había alegría en su corazón, ni sed de venganza saciada. Había solo una calma profunda, un silencio que se instaló donde antes había dolor y caos. Ella no sentía placer al verlo destruido. Sentía paz por haber finalmente cerrado un ciclo de mentiras que la aprisionó por tanto tiempo. La justicia que ella buscó no era una retaliación personal, sino el restablecimiento de la verdad. Era como si un peso enorme, que ella cargó por años sin saberlo, hubiera sido finalmente retirado de sus hombros. Aquella noche, sentada en el balcón con su abuela, mirando el cielo estrellado del interior, Camila respiró hondo por primera vez en meses. El aire parecía más limpio, más ligero. Doña Lourdes, que acompañó todo en silencio, solo puso la mano sobre la de ella. Ninguna palabra fue necesaria. El ciclo de dolor, que comenzó con una llamada anónima y la llevó al fondo del pozo, había terminado. La caída de Rafael no era la victoria de Camila. La victoria de ella era la liberación. La liberación de la mentira, del miedo y del pasado. Ella no había destruido a un hombre, había recuperado a sí misma. Y en esa recuperación silenciosa encontró una paz que ninguna venganza podría darle. El polvo del escándalo tardó meses en asentarse. Mientras los procesos judiciales contra Rafael, Vanessa y los otros involucrados se arrastraban en los tribunales,
transformándose en un espectáculo mediático que Camila se negaba a acompañar. Ella se refugió en el silencio de Paraty. La casa de Elena, antes un mausoleo de secretos, se convirtió en su santuario. Con la ayuda de un abogado indicado por Daniel Moraes, el dinero que Elena había protegido en una cuenta a su nombre fue legalmente liberado. No era una fortuna, pero era suficiente. Era un nuevo comienzo. Camila decidió no volver a Belo Horizonte. Su vida antigua ya no existía y ella no sentía el menor deseo de reconstruirla. El futuro no estaba en el pasado, sino allí, en aquellas calles de piedra, en aquella casa que respiraba la historia de una mujer que ella había aprendido a admirar. Usando los recursos dejados por Elena, ella comenzó la lenta y cuidadosa restauración del sobrado. No era una reforma para borrar el pasado, sino para honrarlo. Cada viga de madera tratada, cada pared pintada, cada ventana restaurada, era un acto de reverencia. Ella quería que la casa volviera a vivir no como una residencia particular, sino como un faro. 6 meses después de la prisión de Rafael, el sobrado Elena Andrade abrió sus puertas. Camila lo había transformado en un centro cultural y educativo. La planta baja se convirtió en una pequeña galería para artistas locales y un espacio para debates abiertos. La planta de arriba, incluyendo el escritorio donde todo fue descubierto, fue preservada como un pequeño museo dedicado a la historia del activismo ambiental en la región y a la importancia de la transparencia y de la ciudadanía. Era un lugar que enseñaba, a través de la historia de Elena, que la valentía de un individuo puede sí desafiar al poder. Era el legado de su tía, transformado en algo vivo y pulsante. Camila encontró un propósito que no venía del dolor o de la venganza, sino de la construcción. Ella ya no era la profesora de historia que narraba los hechos de los otros. Ella se había convertido en parte de una historia. Durante la inauguración, un periodista de un periódico local, viéndola observar el movimiento de personas con una sonrisa serena, hizo la pregunta que muchos tal vez se hacían. Después de todo lo que usted pasó, la traición, la exposición, la batalla, ¿siente algún arrepentimiento? Si pudiera, haría algo diferente. Camila desvió la mirada del salón concurrido y encaró al periodista. Su rostro no tenía trazos de amargura, solo la tranquilidad de quien atravesó la tormenta y encontró tierra firme del otro lado. La vida me derribó para mostrarme que la verdad no es una carga, respondió, la voz calma y firme. Es un camino. La frase, dicha sin drama, cerró la conversación. Aquella noche, después de que todos se hubieran ido, Camila subió al escritorio. El cuarto estaba impecablemente arreglado, pero ella había mantenido el escritorio de Elena, el reproductor de casetes y uno de los libros sobre orquídeas en exhibición. En la esquina estaba la vieja maleta de cuero marrón, el objeto que había iniciado su jornada. Ella la tomó, sintiendo el peso familiar del cuero gastado. La abrió una última vez. Estaba vacía ahora, excepto por el sobre amarillento de la carta de Elena, que Camila había guardado. Cerró la maleta, el sonido de las hebillas encajando, resonando en el silencio. Con cuidado, la levantó y la colocó en lo alto de una estantería como un trofeo silencioso. No era un punto final, sino un marco, el recuerdo del día en que su vida se partió para que pudiera ser rehecha, más fuerte y más verdadera. Mientras se giraba para salir, su celular, olvidado sobre la mesa, vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Por un instante, su corazón vaciló. Una memoria fantasma de la llamada que destruyó su mundo. Pero la curiosidad, ahora su vieja aliada, venció. Ella abrió el mensaje. Eran solo 3 palabras. Gracias, la voz. Camila se quedó inmóvil, el celular en la mano. La voz.
la voz anónima y distorsionada de aquella llamada, meses atrás. La persona que la envió al resort en Tiradentes, la pieza inicial del dominó. Nunca se le había ocurrido cuestionar quién era o por qué. Ella había presumido que era alguien con rabia de Rafael, un enemigo, un empleado del hotel. Pero el mensaje, enviado a su nuevo número, que poquísimas personas tenían, y firmado de aquella forma, era deliberado. Un escalofrío recorrió su espalda. Pero no era de miedo. Era de comprensión súbita y avasalladora. Ella volvió a la estantería, la mirada fija en la maleta. Elena había planeado todo: el dinero, la casa, las pruebas, la cuenta bancaria. Ella predijo la traición, la caída de Camila. Pero ¿cómo podría garantizar que Camila descubriría la traición en el momento justo? ¿Cómo garantizar que el primer dominó caería, a menos que el plan de Elena fuera todavía más complejo, más paciente de lo que Camila jamás imaginara? A menos que la propia descubierta de la traición no hubiera sido un acaso. Camila corrió hacia el reproductor de casetes. Había una cinta que ella apenas había oído, una de las primeras, que parecía solo divagaciones personales de Helena. Ella la colocó, avanzó la cinta y apretó play. La voz de Helena llenó el cuarto. Pero esta vez, Camila escuchaba con otros oídos. A veces, para curar una herida infectada, decía la voz de Helena pensativa, no puedes solo poner un vendaje. Necesitas cortar fuera la parte enferma, de forma limpia, decisiva. Es un acto de misericordia, incluso que parezca brutal. Un día, si el veneno de él comienza a consumirte por dentro, Camila, yo espero que alguien tenga el coraje de hacer el corte por ti. Alguien que te observe de lejos, esperando el momento justo para darte el antídoto más doloroso y necesario, la verdad. La cinta terminó con un clic. Camila miró el celular. La mensaje corta. Gracias. Vos. El agradecimiento no era para ella. Era para Elena. La voz no era un enemigo de Rafael. Era un aliado de Elena. Alguien que ella dejó atrás con una última instrucción: vigilar. Y cuando el momento llegara, hacer la llamada. La traición de Rafael con Vanessa no fue el gatillo. Fue la herramienta. La voz esperó el momento en que la infidelidad de Rafael se volviera explícita lo suficiente para ser usada. Y entonces ejecutó la última orden de Helena. La caída de Camila no fue el comienzo de la historia. Fue el inicio planeado del fin de Rafael. Ella no fue solo la heredera del plan de venganza de su tía. Ella fue, desde el inicio, la pieza central e inconsciente de él. La vida no la había derribado por acaso. Ella fue empujada a un camino de dolor, descubrimiento y, finalmente, de liberación. Camila apagó la luz del escritorio, dejando la casa en silencio. Ella no se sintió manipulada. Por primera vez, ella entendió la profundidad del amor y de la furia de Elena. Su tía no solo le había dado un mapa, ella garantizó que Camila lo encontraría. Aquella noche, Camila no guardó solo una maleta. Guardó el secreto final de un legado que era, al mismo tiempo, terriblemente sombrío e increíblemente protector. Y, en el silencio de para ti, ella finalmente estaba en paz con ambos. Y ahí, ¿qué te pareció? En una escala de 0 a 10, ¿qué nota le darías? Deja tus comentarios diciendo de qué ciudad estás mirando y suscríbete para acompañar nuestras próximas historias. Muchas gracias por la compañía y hasta la próxima.